Esta es la historia de Julio César. El hombre que cruzó fronteras que nadie se atrevió a pisar, que conquistó territorios desconocidos y que se enfrentó al propio Senado de Roma. En este relato conocerá su infancia, su ascenso imparable, sus guerras, sus decisiones más audaces, sus reformas, su muerte, y el legado que cambió la historia para siempre. Te invito a seguir el canal y acompañarnos en más viajes entre la sombra y la historia. Capítulo 1. Antes de César, el rostro antiguo de Roma. Roma, antes del nacimiento de Julio César, era una república orgullosa de sí misma. Su sistema político, una compleja mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, había convertido a la ciudad en el corazón del mundo conocido. El Senado, compuesto por la élite patricia, gobernaba gran parte de los asuntos del Estado, mientras los cónsules, elegidos cada año, compartían el poder ejecutivo. En apariencia, era un sistema equilibrado, pero bajo esa fachada de estabilidad, hervían ambiciones, rivalidades y tensiones sociales. Las divisiones entre patricios y plebeyos marcaban la vida política. Los primeros acumulaban poder y riqueza. Los segundos, cada vez más marginados, exigían voz y justicia. Roma, que había conquistado el mundo exterior, comenzaba a fracturarse desde dentro. En los siglos previos, la República había extendido su dominio por toda la península itálica. Las guerras púnicas contra Cartago la habían transformado en la gran potencia del Mediterráneo occidental. Más tarde, la derrota de griegos y macedonios llevó su influencia hasta Oriente. Las victorias trajeron gloria, pero también consecuencias. Con cada conquista, llegaban riquezas inmensas, esclavos y tierras, y con ellos, una desigualdad cada vez más profunda. Los grandes terratenientes absorbían las propiedades de los pequeños campesinos, que, arruinados, migraban a la capital. Roma crecía, pero al precio del descontento y la miseria. En las calles abarrotadas, el pueblo sobrevivía entre el desempleo, la corrupción y la violencia. Las multitudes empobrecidas se hacinaban en los barrios bajos, mientras la nobleza organizaba banquetes fastuosos y derrochaba lujo en palacios de mármol. El pan y circo se convirtió en la herramienta perfecta para mantenerlos tranquilos, trigo gratuito y espectáculos sangrientos en los anfiteatros. Roma era un hervidero, una ciudad de contrastes donde la riqueza y la pobreza convivían pared con pared. Mientras tanto, la política se volvía un campo de batalla. Los optimates, representantes del Senado y de la aristocracia tradicional, defendían el poder de las viejas familias. Frente a ellos, los populares buscaban apoyo en el pueblo para promover reformas sociales. Fue en ese clima donde figuras como Tiberio y Cayo Graco intentaron repartir tierras a los más pobres. Su idealismo les costó la vida. Ambos fueron asesinados, y con ellos murió una parte de la esperanza republicana. Desde entonces, la violencia dejó de ser una excepción para convertirse en una costumbre. Las disputas ya no se resolvían con palabras, sino con espadas. Los ejércitos, antaño leales al Estado, empezaron a obedecer a sus generales. Los soldados dependían de ellos para obtener recompensas y tierras, y esa lealtad personal cambiaría para siempre la naturaleza del poder en Roma. De entre esos generales surgieron nombres que marcaron la historia. Cayo Mario, con su reforma militar, abrió el ejército a los ciudadanos sin fortuna, y Lucio Cornelio Sila, tras marchar sobre Roma con sus legiones, rompió todos los límites. En el año 82, a.C., se proclamó dictador. Su mandato trajo purgas, listas de proscripción y ejecuciones masivas. Eliminó enemigos, reorganizó el Estado y luego renunció,
dejando tras de sí un precedente funesto, que la fuerza podía sustituir a la ley. El sistema político romano, el cursus honorum, aún ofrecía un camino legal hacia el poder, pero solo para quienes poseían fortuna, linaje y contactos. Los hombres sin nombre ni riqueza apenas tenían oportunidades. Esa rigidez alimentaba la frustración y el surgimiento de movimientos populistas que amenazaban con romper las viejas estructuras. Mientras Roma se desgastaba por dentro, también enfrentaba desafíos más allá de sus fronteras. En Hispania, en África y en el este, los enemigos de la República no daban tregua. El ejército debía estar constantemente en campaña, drenando los recursos del Estado. La necesidad de líderes fuertes, capaces de imponer orden, se hacía cada vez más evidente. Dentro de la ciudad, la violencia política alcanzaba niveles alarmantes. Bandas armadas al servicio de distintos senadores patrullaban las calles, imponiendo su ley con puñales y sobornos. El voto se compraba, el miedo se vendía, y la corrupción se volvió parte del día a día. La sociedad romana también reflejaba esas contradicciones. Las mujeres tenían un papel limitado en lo público, pero algunas, desde las sombras, influían en las decisiones de los hombres más poderosos. Los matrimonios eran alianzas políticas, más que uniones sentimentales. La religión seguía siendo pilar fundamental del orden social. Los rituales, los auspicios y la voluntad de los dioses guiaban cada decisión. Sin embargo, nuevas supersticiones y cultos extranjeros comenzaban a infiltrarse, mezclando lo sagrado con lo profano. La esclavitud, base de la economía romana, sostenía aquel gigante. Millones de esclavos trabajaban en campos, minas y hogares sin derecho alguno. A veces, la desesperación los empujaba a rebelarse, como ocurrió con la revuelta encabezada por Espartaco. Su derrota trajo terror a la élite y miles de crucificados a lo largo de la Vía Apia. El mensaje era claro: Roma se mantenía en equilibrio entre el control y el miedo. La expansión territorial había generado una aristocracia aún más ostentosa, que medía su poder en banquetes, villas y joyas. Mientras tanto, la plebe dependía del reparto de grano y de los espectáculos públicos para sobrevivir. Intelectualmente, Roma absorbía la cultura griega. La filosofía, la retórica y el arte florecían entre las clases altas. Pero esa admiración por Grecia no borraba el orgullo romano, un orgullo fundado en la ley, la disciplina y la guerra. La ciudadanía romana era un privilegio, no un derecho universal. Solo unos pocos podían disfrutar de sus beneficios. Y aunque la república seguía en pie, su estructura se agrietaba bajo el peso de la desigualdad y la corrupción. Roma, la dueña del mundo, parecía invencible, pero su alma estaba enferma. El poder se concentraba en unos pocos. El pueblo, cada vez más dependiente, se refugiaba en el pan y el circo. En medio de esa decadencia, el destino preparaba a un nuevo protagonista. Fue en ese contexto de crisis, ambición y esperanza donde nació Julio César. No fue un héroe enviado por los dioses, sino un producto de su tiempo, hijo de una república desgastada, de una ciudad que había conquistado todo, salvo a sí misma. César entendió el juego del poder mejor que nadie, y cuando llegó su momento, supo cómo romper las reglas. Su historia comenzaría no en la gloria del trono, sino en el caos de una Roma que ya pedía un amo. Capítulo 2. Los inicios de un joven llamado Julio. Julio César nació en Roma el 13 de julio del año 100 a.C., en el seno de la gens Julia, una antigua familia patricia que conservaba el orgullo del linaje, aunque ya no el poder de antaño.
Su padre, Cayo Julio César, ocupaba cargos menores. Su madre, Aurelia, era una mujer culta, inteligente y muy respetada. No eran ricos, pero vivían con la dignidad de quienes recordaban que su sangre provenía de los fundadores de Roma. Desde pequeño, Julio fue educado con disciplina y ambición. En su hogar se creía que los Julios descendían de Iulo, hijo del héroe troyano Eneas, y por tanto, de la diosa Venus. Esa tradición mítica no solo alimentó su orgullo familiar, sino que sembró en el joven César una profunda sensación de destino. Creció convencido de que su vida estaba llamada a dejar huella. Su formación fue esmerada. Estudió retórica, filosofía, gramática y derecho, pilares esenciales para quien aspirara a la vida pública. Su mente brillante y su oratoria precoz lo destacaban incluso entre los jóvenes de mejor educación. Pero a los 16 años, la muerte de su padre lo convirtió en jefe de familia antes de tiempo, obligándolo a madurar rápidamente. Poco después fue nombrado Flamen Dialis, sacerdote del dios Júpiter. Era un cargo de enorme prestigio religioso, pero lleno de restricciones. El sacerdote no podía montar a caballo, ni portar armas, ni ausentarse de Roma. En otras palabras, lo mantenía alejado del poder político y militar. Esa designación, impulsada en parte por Sila, buscaba controlar su futuro. Sin embargo, el joven César pronto demostraría que no estaba hecho para obedecer. A los 17 años, contrajo matrimonio con Cornelia, hija de Lucio Cornelio, uno de los más poderosos aliados de Cayo Mario, líder de los populares. El matrimonio fortaleció la posición de César dentro del bando popular, pero también lo puso en la mira del bando opuesto. Poco después del casamiento, nacería su única hija, Julia, a quien siempre amó profundamente. Su vida familiar parecía encaminarse a la estabilidad, hasta que la política romana volvió a sacudirse con violencia. Cuando Sila tomó el poder como dictador en el 82 a.C., ordenó a César divorciarse de Cornelia por ser hija de su enemigo. Pero el joven se negó. Aquel acto de lealtad y orgullo casi le costó la vida. Fue incluido en las listas de proscripción, las temidas condenas a muerte del régimen silano. César huyó de Roma, cambiando de escondite una y otra vez, mientras su esposa e hija quedaban atrás, protegidas por su familia. Finalmente, gracias a la intervención de influyentes mediadores, Sila le perdonó la vida, aunque advirtió con una frase profética: «En ese César hay muchos Marios». El dictador había visto en el joven un peligro latente, un futuro rival en potencia. Liberado de su sacerdocio, César partió hacia Asia para servir como oficial en campañas militares. Allí mostró por primera vez su valor y su inteligencia en el campo de batalla. Durante una acción, salvó la vida de un general herido y fue condecorado por su valentía. Ese fue su primer contacto real con la guerra y el liderazgo. De regreso a Roma, el destino le tenía preparada otra prueba. Fue capturado por piratas cerca de la isla de Farmacusa. Pidieron un rescate por su libertad, pero César, en lugar de suplicar, se rió de la cantidad que exigían y les ordenó que pidieran una suma más alta, porque, dijo, su vida valía mucho más. Durante las semanas que pasó cautivo, mantuvo una actitud altiva, incluso burlona. Jugaba, recitaba poemas, y les prometía que, cuando lo liberaran, los crucificaría. Cumplió su palabra. Tan pronto fue liberado y pagado el rescate, organizó una pequeña flota, persiguió a los piratas, los capturó y los mandó crucificar, aunque, por compasión, ordenó que los mataran antes. Aquella acción reveló quién era realmente: implacable, decidido y con un sentido de justicia personal que no conocía miedo. Ya de vuelta en Roma,
Viajó a Rodas para estudiar oratoria con Apolonio Molón, uno de los maestros más célebres de su tiempo. César entendía que en Roma la palabra era un arma. Sus discursos, combinando razón, emoción y autoridad, impresionaban incluso a sus enemigos. Era un comunicador nato, capaz de conmover al pueblo y desafiar al Senado. De regreso en la capital, comenzó a destacar como abogado y orador en el foro. Defendía casos difíciles, muchas veces enfrentando a hombres poderosos. Su habilidad en el debate y su carisma lo convirtieron en una figura emergente de la política. Cada juicio ganado era un escalón más en su ascenso. César también sabía que en Roma la imagen lo era todo. Vestía con elegancia, hablaba con cortesía y cuidaba cada detalle de su presencia. Algunos lo llamaban vanidoso, él lo consideraba estrategia. Sabía que un político debía ser admirado, temido y respetado. Aún endeudado, organizaba juegos y banquetes para ganarse al pueblo. Entendía que la generosidad aparente era una inversión en lealtad. En su entorno familiar, las mujeres jugaron un papel decisivo. Aurelia, su madre, administraba sus asuntos con inteligencia y discreción, mientras su tía Julia le abrió puertas en los círculos de poder. César aprendió de ambas el arte de la influencia silenciosa. Su carrera continuó según el cursus honorum, el camino político tradicional. Fue elegido cuestor, lo que le permitió viajar a Hispania, donde adquirió su primera experiencia administrativa. Allí demostró capacidad de organización y liderazgo, comprendiendo la realidad de las provincias. Una anécdota marcaría profundamente su carácter. Durante su estancia en Hispania, César visitó el templo de Hércules en Gades, donde se erguía una majestuosa estatua de Alejandro Magno. Al contemplarla, quedó sobrecogido. Tenía casi la misma edad que el macedonio cuando éste ya había conquistado medio mundo. César, en cambio, apenas comenzaba su camino. Comprendió que la grandeza no se espera, se conquista. Cuando regresó a Roma, era un hombre distinto. Tenía experiencia militar, prestigio como orador y una red de aliados en crecimiento. Sabía que el destino de Roma podía moldearse, y que él estaba destinado a hacerlo. Ya no era solo un joven noble con talento, era un estratega en formación, decidido a ascender, dominar y transformar el mundo que lo había visto nacer. Su ambición se había convertido en fuego, y ese fuego pronto incendiaría toda Roma. Capítulo 3. El camino hacia el poder. De regreso a Roma, tras su servicio en Hispania, Julio César no perdió el tiempo. El prestigio ganado en campaña fue su pasaporte para ascender en la política romana. Su primera gran victoria no fue militar, sino electoral. Obtuvo el cargo de edil, responsable de los juegos públicos y las obras de la ciudad. Aquel puesto, aunque costoso, lo convirtió en el favorito del pueblo. César comprendía el valor del espectáculo. Gastó sumas inmensas, que no tenía, para financiar combates de gladiadores, carreras de carros y fastuosas celebraciones. El pueblo lo aclamaba con fervor, mientras los senadores lo tildaban de derrochador. Pero César tenía claro su propósito. Cada moneda invertida compraba lealtad, cada aplauso fortalecía su nombre. Sabía que en Roma el apoyo popular era más duradero que el oro. Y mientras otros acumulaban riquezas, él acumulaba poder. En el año 63 a.C., dio un paso crucial en su carrera. Mediante hábiles maniobras políticas, promesas y sobornos, fue elegido pontífice máximo, la más alta autoridad religiosa de Roma. El cargo le ofrecía no solo prestigio, sino también inmunidad vitalicia y residencia en la domus pública, en pleno corazón del foro. Aquel mismo año, la República fue sacudida por la conspiración de Catilina, un intento de golpe interno.
Aunque César no estuvo involucrado, algunos lo acusaron de simpatizar con los rebeldes. Con serenidad, negó toda participación y defendió en el Senado que los acusados merecían un juicio justo. Su discurso no solo mostró su habilidad oratoria, sino también su visión estratégica. Justicia y cálculo podían convivir en la misma voz. En el 62 a.C., siendo pretor, Julio César se vio envuelto en un escándalo político y religioso, el caso de Publio Clodio Pulcro. Tras la muerte de su primera esposa, Cornelia, fallecida años atrás, César se casó con Pompeya, nieta de Sila, fortaleciendo así sus lazos con la aristocracia. Durante las festividades de la Bonadea, Clodio fue sorprendido disfrazado en la casa de César, un acto considerado sacrilegio, pues las ceremonias estaban reservadas exclusivamente a las mujeres. Aunque el suceso tenía un trasfondo religioso, sus consecuencias fueron profundamente políticas. Para proteger su honor y su carrera, César tomó una decisión tajante. Se divorció de Pompeya, pronunciando una frase que pasaría a la historia. La esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Tras su pretura, Julio César fue enviado como propretor a la Hispania Ulterior. Allí, enfrentó revueltas locales, deudas fiscales y tribus hostiles. Con rapidez y energía, reorganizó la administración, recaudó impuestos y logró victorias militares que restablecieron el orden. Con el botín obtenido, pagó gran parte de sus deudas, y sobre todo, regresó a Roma con fama de hábil administrador y comandante eficaz. Pero su mirada ya apuntaba más alto. Aspiraba al consulado del año 59 a.C., el cargo supremo de la República. Sin embargo, la ley exigía su presencia en Roma para presentar la candidatura, lo cual chocaba con el protocolo militar. Solicitó una excepción al Senado, pero sus enemigos la rechazaron. César entonces renunció al triunfo que podía celebrarse por sus victorias en Hispania, y decidió presentarse como candidato. Fue elegido cónsul junto a Marco Calpurnio Bíbulo, un defensor de los optimates, el partido conservador del Senado. Desde el principio, la relación entre ambos fue un campo de batalla. César impulsaba reformas agrarias y leyes populares. Bíbulo se oponía con obstinación. La tensión creció hasta que, acorralado, Bíbulo se retiró de la vida pública. Roma bromeaba diciendo que el año había sido el consulado de Julio y de César. Durante su gobierno, César aprobó leyes que repartían tierras a los veteranos y a los pobres urbanos, fortaleciendo su base popular. Favoreció también a las provincias aliadas, reformando impuestos y derechos, ganando así tanto la admiración del pueblo como el temor del Senado. Pero César sabía que el poder político en Roma nunca se sostenía en soledad. Entre los muros del Senado y las calles del Foro se estaba gestando una nueva era, la de los pactos secretos y las alianzas necesarias. Él había conquistado al pueblo, ahora necesitaba conquistar a los hombres que movían los hilos de la República. Su ambición miraba más allá del consulado. Buscaba una base más sólida, una red que asegurara su ascenso y su protección. Sabía exactamente con quién debía aliarse, con la espada de Pompeyo y la fortuna de Craso. Tres nombres que, juntos, podrían gobernar Roma desde las sombras. Aún no había nacido oficialmente la alianza, pero el tablero ya estaba dispuesto. Roma no lo sabía, pero su destino estaba a punto de cambiar. Capítulo 4. La alianza que cambió a Roma. En el año 60 a.C., Roma fue testigo de un pacto que no figuraba en ninguna ley, pero que cambiaría el curso de su historia. Era un acuerdo nacido en la sombra, sellado no con juramentos sagrados, sino con ambiciones compartidas. Tres hombres se unieron, cada uno movido por un propósito distinto. Julio César,
en busca de apoyo político y militar para impulsar sus reformas y obtener un gobierno provincial. Pompeyo, deseoso de que el Senado ratificara sus decisiones en Oriente y otorgara tierras a sus veteranos. Y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, ansioso por favores económicos y mayor influencia política. Aquel pacto, conocido más tarde como el primer triunvirato, nació fuera del marco legal. No era una institución del Estado, sino una alianza secreta entre tres fuerzas decididas a dominarlo. César, siempre astuto, fortaleció el lazo con un gesto político de gran alcance. Ofreció a su hija Julia en matrimonio a Pompeyo. El vínculo familiar se convirtió en símbolo de confianza mutua. Craso, aunque sin lazos de sangre, aportaba algo igual de poderoso, su fortuna. Entre los tres, controlaban el Senado, el pueblo y el ejército. Durante su consulado, en el 59 a.C., César puso en marcha su parte del acuerdo. Promovió leyes que favorecían a sus aliados, entregó tierras a los veteranos de Pompeyo y redujo impuestos a los contratistas de Craso. El Senado intentó oponerse, pero fue vencido por la presión popular y la maquinaria política que los tres habían tejido. Roma ya no obedecía a sus instituciones, obedecía a los hombres que las manipulaban. Los opositores no tardaron en alzar la voz. Figuras como Catón el Joven y Cicerón denunciaron el peligro que representaba esta unión. Decían que la república estaba siendo secuestrada por intereses privados. Pero el pueblo seguía apoyando a César. Sus reformas y su cercanía con las masas lo convertían en el líder más popular de Roma. Pronto, el poder se repartió como si el Estado fuera un botín. A César le otorgaron el mando de la Galia e Iliria por 5 años. A Pompeyo, el control de Hispania, aunque gobernaría desde Roma a través de delegados. Y a Craso, la rica provincia de Siria, desde donde prepararía una campaña contra los partos en el este. 3 hombres, 3 provincias, un solo propósito, el dominio. En el año 56 a.C., los tres se reunieron en la ciudad de Lucca junto a cientos de senadores. Allí renovaron su alianza, reafirmaron su pacto y coordinaron sus próximos pasos. Fue una demostración de fuerza sin precedentes. Roma entera estaba bajo su sombra. Durante un tiempo, el triunvirato pareció funcionar. César expandía las fronteras de Roma en la Galia, enviando a la capital informes llenos de victorias. Pompeyo mantenía el orden en la ciudad, mientras Craso reunía tropas para su campaña oriental. Pero esa aparente armonía no duraría. En el año 54 a.C., Julia, la esposa de Pompeyo e hija de César, murió durante el parto. Con su muerte, se rompió el lazo familiar que sostenía la confianza entre ambos líderes. Al año siguiente, Craso marchó contra los partos, ansioso de gloria militar, pero la campaña terminó en desastre. Fue derrotado en Carras, capturado y asesinado brutalmente. Con Craso muerto y Julia ausente, el triunvirato se desmoronó. Pompeyo, cada vez más distante, comenzó a acercarse al Senado y los optimates, sus antiguos enemigos, que ahora lo consideraban un mal menor frente a César. El Senado aprovechó la fractura para atacar a César desde la legalidad. Le exigieron regresar a la capital sin su ejército. César comprendió la trampa. Volver sin sus legiones significaba entregarse a sus adversarios. Propuso que Pompeyo también renunciara a su mando, para mantener la equidad. El Senado rechazó la propuesta. Mientras tanto, Pompeyo fue nombrado cónsul único, una posición excepcional que le otorgaba poder absoluto sobre Roma. Decía defender la legalidad, pero actuaba como un dictador. César, desde la Galia, observaba con creciente preocupación.
En sus cartas advertía que Roma estaba siendo gobernada por el miedo, y que el Senado ya no representaba la voluntad del pueblo. Sus seguidores eran perseguidos, sus leyes revocadas, y la tensión aumentaba día a día. El pacto que alguna vez había garantizado estabilidad se había convertido en una batalla de supervivencia. Los viejos aliados ahora eran enemigos irreconciliables. Roma, polarizada y violenta, caminaba al borde del abismo. Y César, rodeado de enemigos, sabía que debía decidir entre rendirse o desafiar al sistema mismo que había jurado servir. El primer triunvirato había muerto, pero de sus cenizas nacería el conflicto más trascendental de la República, la guerra civil que decidiría el destino de Roma. Capítulo 5. César y la conquista de la Galia. En el año 58 a.C., Julio César asumió el mando de la Galia Cisalpina y la Transalpina, dos provincias que lo colocaban al frente de un vasto territorio en el norte. No tardó en encontrar la oportunidad perfecta para actuar. Los helvecios, un pueblo celta que buscaba migrar hacia el oeste, se convirtieron en su primer pretexto militar. César los interceptó cerca de Bibracte, donde, tras una dura batalla, logró una victoria completa. Los sobrevivientes fueron obligados a regresar a sus tierras. Aquel triunfo fue el punto de partida de una campaña que se extendería durante casi una década y cambiaría para siempre el mapa de Europa. César presentó cada conflicto como una acción defensiva o un acto de protección hacia los aliados de Roma. Pero en realidad estaba conquistando un continente entero. Su estrategia combinaba diplomacia, velocidad y una disciplina implacable. Avanzaba sin descanso, sometiendo tribu tras tribu. Los belgas, los nervios, los eburones. Cada victoria aumentaba su prestigio y reforzaba la lealtad de sus soldados. Mientras las legiones extendían las fronteras del imperio, César escribía sus célebres comentarios sobre la guerra de las Galias. Relatos breves y precisos que describían sus campañas. No eran simples informes, eran propaganda cuidadosamente escrita, diseñada para consolidar su imagen como héroe de Roma. Entre sus hazañas más audaces estuvo el cruce del río Rin, una demostración de poder sin precedentes. Ordenó construir un puente colosal en apenas 10 días, lo cruzó con su ejército y devastó el territorio germano antes de destruir la estructura. Con ese gesto simbólico, mostró al mundo que ninguna frontera era infranqueable para Roma. Pero su ambición no se detuvo ahí. En el 55 a.C., César decidió ir aún más lejos, más allá del mundo conocido. Zarpó hacia Britania, una tierra envuelta en nieblas y leyendas. El desembarco fue difícil y la resistencia local feroz. Tuvo que retirarse, pero volvió al año siguiente mejor preparado. Esa segunda expedición logró someter a algunos reinos locales y exigir tributos. Una victoria más simbólica que territorial, pero suficiente para agrandar su fama en Roma. César no dudaba en usar la crueldad como herramienta política. Cuando una tribu se rebelaba, respondía con ferocidad. Arrasaba aldeas, esclavizaba prisioneros y castigaba con dureza a los desobedientes. Mandó cortar manos, incendiar poblaciones enteras y sembrar el terror como método de control. Al mismo tiempo, ofrecía clemencia a quienes se rendían sin luchar. Sabía equilibrar el miedo con la recompensa, la violencia con la diplomacia. Su mayor desafío llegó en el año 52 a.C., cuando Vercingetorix, un caudillo galo carismático, consiguió unir a las tribus contra Roma. Al principio, logró vencer a César en Gergovia, obligando al general a retirarse. Pero la revancha no tardó. Meses después, en Alesia, César cercó a Vercingetorix y sus fuerzas, levantando 2 líneas de fortificaciones.
una interna para sitiar la ciudad y otra externa para resistir refuerzos enemigos. Fue un despliegue de ingeniería y estrategia sin precedentes. A pesar de estar superados en número, los romanos resistieron. Tras semanas de combates, hambre y desesperación, los galos fueron vencidos. Vercingetorix se entregó en persona, arrojando sus armas a los pies de César. La Galia quedaba finalmente sometida. Aunque aún estallaron pequeñas revueltas, ninguna volvió a amenazar el dominio romano. César dedicó los años siguientes a reorganizar el territorio, fundar colonias, abrir caminos y recaudar tributos. La Galia se transformó en una provincia romana bajo su control total. El precio de la conquista fue terrible. Más de 1.000.000 de muertos y otro tanto reducido a la esclavitud. Pero en Roma, esos horrores se veían como el precio del progreso y la gloria. El Senado lo reconocía con recelo, mientras el pueblo lo veneraba como a un dios viviente. Sus soldados lo adoraban, pues César compartía con ellos el botín, las tierras y la fama. Ya no era un simple político, era el general más poderoso del mundo romano. Sus tropas le eran leales no a la república, sino a su persona. En los campamentos, su nombre se pronunciaba con respeto, incluso con devoción. Desde la Galia, César mantenía informada a Roma a través de cartas y discursos cuidadosamente redactados. Controlaba el relato público con precisión, exagerando peligros, minimizando derrotas y magnificando sus triunfos. Su imagen crecía hasta convertirse en leyenda. Los jóvenes imitaban su forma de hablar, de vestir, incluso su manera de caminar. Los senadores, en cambio, veían con terror su creciente influencia. Sabían que un hombre con un ejército devoto y la admiración del pueblo podía destruir el orden republicano. Intentaron frenarlo, exigiéndole regresar a Roma sin sus legiones. Pero César no era ingenuo. Sabía que si obedecía, sería destruido. Durante sus campañas enfrentó motines, deserciones y crisis. Pero siempre recuperaba la lealtad de sus hombres con discursos apasionados y gestos de perdón. Sabía que su ejército era más que una fuerza militar. Era su familia, su destino y su herramienta de poder. Cuando finalmente la Galia quedó en paz, Julio César ya no era el mismo hombre que había partido de Roma. Regresaba no como un político más, sino como el dueño de un imperio personal. La República, que tanto temía a los reyes, había creado sin darse cuenta al más peligroso de todos. Capítulo 6. El paso sin retorno. A comienzos del año 49 a.C., Julio César se encontraba frente a la decisión más trascendental de su vida. El Senado romano, dominado por los optimates y bajo la influencia de Pompeyo, le ordenaba disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano común. Obedecer significaba renunciar a todo: su poder, su prestigio y probablemente su vida. Desobedecerlo era declarar la guerra a Roma misma. Durante días, César meditó en silencio. Había conquistado la Galia, sometido pueblos, enfrentado rebeliones y sobrevivido a la política romana. Pero ahora el desafío era distinto. Debía decidir si cruzar o no una línea que nadie antes había osado traspasar. Esa línea era el río Rubicón, un pequeño curso de agua que separaba su provincia del territorio romano. Cruzar ese límite con tropas armadas era considerado alta traición. La noche del 10 de enero, acompañado por su leal legión, César se detuvo en la orilla del Rubicón. Las antorchas temblaban sobre el agua oscura. Miró a sus hombres, y comprendió que el retorno era imposible. Entonces pronunció las palabras que inmortalizarían ese instante. Alea iacta est, la suerte está echada. Con ese paso, la guerra civil había comenzado.
César avanzó hacia Roma con una estrategia tan rápida como calculada. Su plan era moverse velozmente, tomar ciudades sin resistencia y desmoralizar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. A medida que su ejército descendía por la península, muchas poblaciones lo recibían con entusiasmo. Para una parte del pueblo, César no era un invasor, sino un libertador que venía a poner fin al dominio de una oligarquía corrupta. Pompeyo, sorprendido por la rapidez del avance, comprendió que no podía resistir. Evacuó Roma y se replegó hacia el sur de Italia, buscando apoyo en las provincias orientales. El Senado, temeroso, huyó con él. En cuestión de días, César entró en Roma sin derramar sangre. Su entrada fue una operación política tanto como militar. Ordenó que sus soldados mantuvieran una disciplina estricta. No saquearon, no atacaron a civiles. El conquistador se mostraba como garante del orden, no como un usurpador. Esa imagen, cuidadosamente construida, caló en el pueblo romano. César restauró el suministro de alimentos, reorganizó la administración y nombró magistrados provisionales. No se proclamó dictador. Su prioridad era asegurar el control militar. Pronto, envió a sus legiones hacia Hispania, donde los ejércitos leales a Pompeyo representaban una amenaza. La campaña fue rápida y brillante. En Ilerda, derrotó a las fuerzas pompeyanas y aseguró el control del oeste. Aquella victoria le dio un respiro estratégico y consolidó su reputación de invencible. Regresó brevemente a Roma, donde aceptó el título de dictador temporal, solo para legalizar sus decisiones. Renunció al cargo poco después y fue elegido cónsul, junto a Marco Antonio. Todo estaba perfectamente calculado: legitimidad, poder y narrativa. Mientras tanto, Pompeyo fortalecía sus filas en Grecia, reuniendo tropas de Asia, África y las provincias aliadas. Su objetivo era bloquear las rutas marítimas y aislar a César. Pero César, siempre un paso adelante, sabía que debía actuar antes de quedar rodeado. En medio del conflicto, César comprendió el poder de la propaganda. Publicaba cartas y discursos donde se presentaba como defensor del pueblo y salvador de la República. Afirmaba que no luchaba por ambición, sino por restaurar la justicia frente a la corrupción del Senado. Sus aliados repetían este mensaje incansablemente, moldeando la opinión pública. Sus enemigos, en cambio, lo veían como un nuevo Sila, un caudillo dispuesto a destruir la ley para gobernar solo. Pero las divisiones internas del bando pompeyano impedían una resistencia sólida. La república estaba fragmentada, desgarrada por sus propias contradicciones. César aprovechó esa debilidad con una política inédita: la clemencia. No ordenaba ejecuciones masivas ni confiscaciones indiscriminadas. Liberaba a los prisioneros y trataba con respeto a los senadores capturados. Era un perdón calculado, diseñado para debilitar al enemigo desde dentro. Muchos comenzaron a cambiar de bando, convencidos de que César representaba el futuro. Su imagen se reforzaba también en la moneda. Por primera vez en la historia romana, el rostro de un hombre vivo aparecía en el denario. Era un gesto audaz, casi monárquico, pero efectivo. Su efigie circulaba por todo el imperio, recordando a cada ciudadano quién era el verdadero poder detrás de Roma. Durante la campaña, César compartía las fatigas de sus hombres. Dormía en el suelo, marchaba junto a ellos y comía las mismas raciones. Sabía sus nombres, reconocía su valor y hablaba su mismo lenguaje. Sus soldados no lo seguían por obligación, sino por devoción. Lo llamaban Imperator con orgullo, convencidos de que la gloria de Roma marchaba bajo su estandarte. El cruce del Rubicón no fue solo un acto militar. Fue el colapso simbólico de la vieja república.
A partir de ese momento, la autoridad ya no residía en el Senado, sino en la voluntad de un solo hombre, armado de visión, espada y el apoyo del pueblo. Julio César había apostado todo, y había ganado. Y desde aquel río, la historia del mundo jamás volvería a ser la misma. Capítulo 7. La batalla por el poder. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo fue una de las más decisivas de toda la historia de Roma. Tras cruzar el Rubicón, César había tomado la iniciativa, forzando a su antiguo aliado a abandonar la capital. Pero el verdadero escenario del conflicto no estaría en Italia, sino en todo el Mediterráneo, donde se libraría la lucha por el dominio del mundo romano. Pompeyo contaba con el respaldo del Senado, de las élites conservadoras y de varios reyes aliados. Tenía los recursos, la flota y, sobre todo, el peso de la legitimidad institucional. César, en cambio, solo tenía a sus veteranos, su genio militar y una voluntad inquebrantable. El choque entre ambos era inevitable. Dos visiones de Roma, dos hombres que alguna vez fueron aliados, ahora enfrentados por el destino. En el 48 a.C., César cruzó el Adriático con parte de su ejército, dejando a Marco Antonio con el resto en Italia. La travesía fue peligrosa. El mar estaba bajo control de la flota pompeyana. Aún así, logró desembarcar cerca de Dirraquio, en la actual Albania. Allí, en inferioridad numérica, estableció sus campamentos y fortificaciones, decidido a contener a Pompeyo. El asedio de Dirraquio fue largo y tenso. Pompeyo trató de cortar las líneas de suministro de César. Por un momento, logró abrir una brecha en su cerco, obligándolo a retirarse. Fue una de las pocas derrotas que César sufrió en toda su carrera. Pero la retirada no fue una huida. César, fiel a su estilo, transformó el revés en una maniobra. Condujo a sus tropas hacia el interior, hacia Tesalia, donde el terreno favorecía su táctica. Pompeyo lo persiguió, presionado por los senadores que exigían una victoria definitiva. Y allí, en los campos de Farsalia, el 9 de agosto del 48 a.C., ambos ejércitos finalmente se encontraron. Pompeyo tenía más hombres, más caballería y mejores suministros. César, en cambio, confiaba en la experiencia y disciplina de sus legiones. Antes del combate, se dirigió a sus soldados con una arenga sencilla y poderosa. Les recordó que no luchaban por su general, sino por Roma y por la libertad del pueblo frente a la corrupción del Senado. Cuando el combate comenzó, César reveló una de sus maniobras más brillantes. Había ocultado una reserva de infantería ligera tras su línea central. Cuando la caballería pompeyana atacó su flanco, esas tropas emergieron por sorpresa y desbarataron el ataque. El ala derecha de Pompeyo se colapsó. Sus filas se rompieron, el pánico se extendió y el ejército enemigo fue destruido. La victoria en Farsalia fue total. El campamento pompeyano fue capturado, y el propio Pompeyo huyó del campo de batalla, cubriendo su rostro con un manto para no ser reconocido. Pompeyo se dirigió a Egipto, buscando refugio político en la corte del joven faraón Ptolomeo XIII. Pero allí lo aguardaba la traición. Deseoso de ganarse el favor de César, el faraón ordenó su asesinato. Pompeyo fue apuñalado al llegar a la costa de Alejandría, y su cabeza fue enviada como ofrenda al vencedor. Cuando César arribó a Egipto y recibió la noticia, no hubo júbilo, sino indignación. Aunque enemigo, Pompeyo había sido su yerno y un antiguo aliado. César condenó el acto como un crimen indigno y se negó a premiar a los responsables. En cambio, se vio envuelto en la lucha interna por el trono egipcio, apoyando a Cleopatra frente a su hermano Ptolomeo. Así comenzó una nueva etapa en su vida.
Durante su estancia en Alejandría, César fue sitiado en el palacio real por las fuerzas del faraón. Resistió durante meses hasta que llegaron refuerzos desde Asia Menor. La batalla final terminó con la muerte de Ptolomeo XIII, ahogado en el Nilo, y Cleopatra fue proclamada reina. De su alianza política nació también una relación personal. César y Cleopatra compartieron un tiempo breve pero intenso. De esa unión nació un hijo, Cesarión. Aunque nunca lo reconoció oficialmente, lo trató con el afecto reservado a un heredero. Tras consolidar la situación en Egipto, César se dirigió hacia Asia Menor, donde el rey Farnaces II del Ponto, hijo de Mitrídates, amenazaba las provincias romanas. En una campaña relámpago, lo derrotó en la batalla de Sela. Su mensaje al Senado fue tan breve como célebre. Vine, vi, vencí. Después, regresó a Roma solo el tiempo necesario para reorganizar el gobierno y planear la ofensiva final contra los restos de la resistencia pompeyana. En África, los últimos senadores rebeldes se habían aliado con Juba y de Numidia. César desembarcó en Túnez y los enfrentó en la sangrienta batalla de Tapso, en el 46 a.C. Fue una victoria aplastante. Los líderes enemigos, sabiendo lo que les esperaba, optaron por el suicidio. Entre ellos, Catón el Joven, símbolo de la República, quien prefirió morir antes que vivir bajo el mando de César. Aún quedaba una última rebelión. En Hispania, los hijos de Pompeyo reunieron un ejército desesperado. En la batalla de Munda, en el 45 a.C., César enfrentó uno de sus combates más duros. Por un momento creyó que la derrota era inminente, pero su tenacidad volvió a inclinar la balanza. Cuando terminó la lucha, decenas de miles yacían muertos, y la resistencia republicana fue aniquilada. Fue la última gran batalla de César. Tras años de guerra, Julio César emergió como el amo absoluto de Roma. Había destruido a todos sus enemigos: Pompeyo, Catón, los senadores rebeldes y los últimos restos del bando pompeyano. La República, desangrada, ya no era más que una sombra. El poder había pasado definitivamente a manos de un solo hombre. César había triunfado, pero su victoria marcaría el principio del fin para la vieja Roma. Capítulo 8. El hombre que gobernó Roma. Tras su victoria definitiva en Munda, en el año 45 a.C., Julio César regresó a Roma convertido en el dueño absoluto del mundo romano. El Senado, agotado y dividido por años de guerra, no tenía ya la fuerza para oponerse. César fue recibido como un héroe y proclamado dictador por 10 años, título que más tarde se transformaría en algo mucho más inquietante: dictador perpetuo. Roma volvía a estar bajo el mando de un solo hombre. César se instaló en el Foro Romano, rodeado de monumentos, estatuas y símbolos de su poder. Celebró su regreso con un triunfo colosal: procesiones interminables, banquetes, juegos públicos y desfiles que se extendieron por semanas. Los prisioneros de la Galia marcharon encadenados, los tesoros conquistados fueron exhibidos, y la imagen de Egipto se mostró como un trofeo de victoria. No era solo una fiesta, era un mensaje. Roma tenía un nuevo amo. Aunque César insistía en que defendía la República, concentró en sus manos todos los resortes del poder. Nombraba a los cónsules, reorganizaba el Senado y decidía en cuestiones de guerra, paz y justicia. Se rodeó de colaboradores leales, muchos de ellos sin experiencia política, lo que generó resentimiento entre los viejos aristócratas. Su gobierno, sin embargo, no fue solo autoritario, sino también reformista. César entendía que el dominio no podía sostenerse solo con la espada, sino con orden y progreso. Con la ayuda del astrónomo Sosígenes de Alejandría,
reformó el antiguo calendario lunar, caótico y confuso, sustituyéndolo por uno solar de 365 días, con un día extra cada 4 años. Así nació el calendario juliano, una de sus obras más duraderas, usado en Europa durante más de un milenio. También impulsó reformas sociales y administrativas. Otorgó tierras a sus veteranos, fundó colonias en Hispania, la Galia y África, y concedió ciudadanía a comunidades leales. Cada colonia era una semilla del nuevo orden romano, extendiendo su legado más allá de Italia. César era un hombre pragmático, pero también un maestro del simbolismo político. Su rostro comenzó a aparecer en monedas, templos y altares. El Senado le concedió el derecho de vestir púrpura, sentarse en una silla de marfil y portar una corona de laurel eterna. Detalles que, uno a uno, lo acercaban al estatus de un rey. En Roma, la palabra rey era maldita desde la caída de los tarquinos. César lo sabía, y por eso la evitaba. Pero sus gestos y honores hacían que muchos vieran en él un monarca disfrazado de republicano. Aceptaba homenajes excesivos, se dejaba llamar padre de la patria, y gobernaba con autoridad incontestable. La república, mientras tanto, se desvanecía ante los ojos de todos. Aún así, su administración fue eficaz. Reorganizó el sistema judicial, combatió la corrupción en las provincias y estabilizó la economía. Pero el precio fue alto. El Senado quedó reducido a un órgano decorativo, limitado a ratificar sus decisiones. El verdadero poder emanaba de César, y solo de él. Para mantener el favor popular, distribuía grano gratuito, financiaba espectáculos y patrocinaba grandes obras públicas. La Basílica Julia, el Foro de César, nuevos templos y plazas. Su objetivo era claro: embellecer Roma y proyectarla como la capital de un imperio eterno. César pensaba en el futuro con la ambición de quien se creía inmortal. Planeaba una gran campaña contra los partos, reformas tributarias más justas y una reorganización general de la población. Todo formaba parte de su visión imperial, de un Estado unificado bajo su dirección. Pero no todos compartían su entusiasmo. Entre los senadores, la desconfianza crecía. La clemencia inicial de César, aquella que había perdonado a muchos enemigos, empezaba a ser vista como un acto de arrogancia. Decidía sin consultar, ignoraba los protocolos, y en público se mostraba indiferente ante las tradiciones del Senado. El resentimiento se transformaba lentamente en conspiración. César, confiado en su popularidad, se movía sin escolta. Rechazaba las advertencias de quienes le hablaban de complots. Decía que no temía a la muerte, y que si debía llegar, prefería que fuera rápida y digna. Era el pensamiento de un hombre que se consideraba dueño de su destino. Durante este tiempo, su relación con Cleopatra se hizo más estrecha. La reina egipcia vivía en Roma junto a su hijo Cesarión, lo que escandalizaba a los romanos más conservadores. Muchos temían que César estuviera planeando reconocer al niño como heredero, algo impensable para una república que despreciaba las dinastías extranjeras. El malestar político aumentaba día a día. César, ajeno al peligro inmediato, se dedicaba a escribir sus memorias de la guerra civil, al estilo de sus comentarios sobre la guerra de las Galias. Buscaba controlar su propia historia, justificando cada decisión como necesaria para salvar a Roma de la decadencia. Sabía que el poder de la palabra podía ser tan duradero como el de la espada. En sus últimos meses, su energía se concentró en organizar el imperio, no en disfrutar del poder. Parecía más preocupado por los siglos venideros que por su propia seguridad. Pero mientras planificaba nuevas campañas hacia Oriente, en Roma se tejía una red de traiciones. Sus enemigos ya no eran ejércitos en el campo de batalla, sino hombres que lo saludaban a diario en el Senado.
La gloria había alcanzado su punto máximo. Y con ella, la sombra del destino se acercaba silenciosa. César no lo sabía aún, pero su reinado estaba a punto de terminar. Y con su muerte, la República también respiraría por última vez. Capítulo 9. Conspiración y caída, los idus de marzo. Roma, en el año 44 a.C., respiraba una calma tensa. El poder y la influencia de Julio César, el conquistador de las Galias, el reformador del Estado y el hombre más influyente de su tiempo, habían devuelto grandeza a la República, pero también habían despertado temor. En los pasillos del Senado, la admiración se mezclaba con el resentimiento. Muchos veían en el no al Salvador de Roma, sino al líder que amenazaba con transformar la República en un reinado. Fue en ese clima de incertidumbre donde nació la conspiración. Más de 60 senadores comenzaron a reunirse en secreto, convencidos de que el poder de César debía detenerse antes de que se volviera absoluto. Entre ellos destacaban Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, dos figuras cercanas al gobernante, aunque impulsadas por motivos distintos. Casio lo envidiaba, Bruto lo admiraba, pero temía por la libertad de Roma. Hijo adoptivo de César y descendiente del legendario Bruto que había expulsado al último rey, su dilema personal lo convertiría en el rostro más trágico de los idus de marzo. Los conjurados eligieron el 15 de marzo del 44 a.C., día de los idus de marzo, para actuar durante la sesión del Senado que se celebraría en el Teatro de Pompeyo. El destino, una vez más, parecía retar al hombre que jamás había temido a los dioses ni a los hombres. Aquella mañana, Roma amaneció inquieta. Presagios y advertencias circulaban por las calles. Un vidente había dicho a César: «Cuídate de los idus de marzo». Su esposa, Calpurnia, turbada por sueños ominosos, le rogó que no saliera de casa. Pero César, confiado en su estrella, decidió asistir a la reunión. Al cruzarse con el augur, le dijo con una sonrisa: «Los idus han llegado». El adivino respondió serenamente: «Sí, pero aún no han pasado». En el teatro de Pompeyo, los senadores lo recibieron con cortesía fingida. Bajo las togas, los puñales aguardaban. Mientras César tomaba asiento, los conspiradores comenzaron a rodearlo. Uno le presentó un documento, otro fingió una súplica. De pronto, Casio dio el primer golpe. Servilio Casca lo siguió, y en segundos, las dagas se alzaron una tras otra. César intentó defenderse, sorprendido, pero el ataque era implacable. Cubrió su rostro con la toga, decidido a morir con dignidad. Al ver entre los atacantes a Bruto, pronunció las palabras que la historia nunca olvidaría: «¿Tú también, hijo mío?». Herido 23 veces, César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. El destino, irónico, quiso que el vencedor del pasado recibiera al conquistador del presente. Los asesinos alzaron sus armas proclamando que Roma era libre otra vez. Pero el eco de su victoria se apagó pronto. En las calles, el pueblo no celebró, lloró. El hombre al que habían matado no era visto como un tirano, sino como el benefactor que había dado estabilidad y esperanza a la República. La liberación se sintió más como una pérdida. Entonces apareció Marco Antonio, su amigo y aliado más cercano. Durante el funeral, ante una multitud conmovida, mostró la túnica ensangrentada de César. Con un discurso poderoso, recordó su generosidad, sus conquistas y su amor por Roma. El pueblo estalló en llanto, y luego en furia. Las calles ardieron, y los conspiradores huyeron aterrados. Bruto y Casio escaparon hacia Oriente, donde intentarían reunir fuerzas para enfrentar a los partidarios de César, Marco Antonio y el joven Octavio, su heredero adoptivo.
Pero el destino ya estaba escrito. El asesinato que debía salvar la República solo logró destruirla. Roma volvió a sumirse en el caos de la guerra civil. Y mientras las legiones se enfrentaban una vez más, la figura de César se engrandecía. El Senado, presionado por el pueblo, lo divinizó oficialmente como Divus Julius, el dios César. Su nombre se convirtió en símbolo de autoridad eterna, y su legado dio origen a una nueva era, el Imperio Romano. Así, los idus de marzo no solo marcaron el final de una vida, sino el fin de una era. La República agonizaba, y de sus ruinas surgía un nuevo orden. Roma había perdido a su líder, pero había ganado un mito. Desde aquel día, la historia recordaría una lección eterna. Ningún poder es tan grande que no despierte su propia sombra, y ningún hombre es tan mortal que no pueda convertirse en leyenda. Capítulo 10. Roma sin César. La muerte de Julio César no trajo la paz que muchos esperaban. Roma, privada de su líder más poderoso, cayó en un torbellino de caos político y luchas internas. Lo que comenzó como un intento por restaurar la República terminó por destruirla definitivamente. El vacío que dejó César abrió la puerta a una nueva era, la era de los emperadores. El cuerpo del conquistador aún yacía en el Senado cuando el miedo y la confusión se apoderaron de la ciudad. Los conspiradores, convencidos de haber salvado la República, no comprendieron que habían condenado a Roma al desorden. El pueblo, lejos de celebrar, reaccionó con furia. Para ellos, César no era un tirano, era el hombre que les había dado tierras, trabajo y esperanza. Las calles se llenaron de gritos, y los asesinos, temiendo por sus vidas, huyeron en busca de refugio. Marco Antonio, cónsul y amigo cercano de César, asumió momentáneamente el control. Aquel hombre impulsivo y carismático comprendió que debía aprovechar la indignación popular. Durante el funeral, al mostrar la túnica ensangrentada de César ante la multitud, encendió la llama de la venganza. Roma ardió en ira. Las masas destruyeron las casas de los conspiradores y el nombre de Bruto, que había sido sinónimo de virtud, se convirtió en símbolo de traición. Sin embargo, mientras el caos consumía la ciudad, una nueva figura emergía desde las sombras del destino. Cayo Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de Julio César. Apenas tenía 18 años cuando recibió la noticia del asesinato de su tío adoptivo. Joven, discreto y calculador, decidió regresar a Roma, no con un ejército, sino con el poder del nombre que todos veneraban, el de César. Octavio comprendió algo que pocos intuían. El pueblo seguía siendo fiel a la memoria de su tío, y ese afecto podía convertirse en poder. Aliándose temporalmente con Marco Antonio y con Lépido, formó el segundo triunvirato. Su propósito era claro, vengar la muerte de Julio César y restaurar el orden. Pero aquella unión, forjada bajo la bandera de la justicia, pronto reveló su verdadero rostro, una alianza de ambición y conveniencia. El triunvirato decretó proscripciones, listas de enemigos del Estado que debían ser ejecutados y despojados de sus bienes. Entre ellos cayó Cicerón, el gran orador republicano, que había criticado abiertamente a Marco Antonio. Roma se tiñó de sangre una vez más, y el Senado perdió lo poco que le quedaba de poder. Los herederos de César no restauraban la República, la estaban enterrando definitivamente. Los conspiradores, Bruto y Casio, huyeron hacia Oriente, donde reunieron ejércitos para enfrentarse a los vengadores del César. En el año 42 a.C., en las llanuras de Filipos, tuvo lugar el enfrentamiento decisivo. Las legiones del triunvirato chocaron con las fuerzas de los asesinos. El combate fue brutal, y la suerte de Roma se decidió bajo el sol de Macedonia. Bruto y Casio fueron derrotados,
antes de caer prisioneros, se quitaron la vida. Con su muerte, la antigua república murió con ellos. Roma quedó entonces bajo el dominio de 3 hombres, Marco Antonio, Lépido y Octavio. Pero el equilibrio no duró mucho. Las ambiciones personales volvieron a dividirlos. Lépido fue rápidamente apartado del poder, y el conflicto inevitable entre Octavio y Marco Antonio comenzó a gestarse. Marco Antonio, seducido por el esplendor y la inteligencia de Cleopatra, reina de Egipto, se dejó arrastrar por un amor que pronto se convirtió en arma política. Roma lo acusó de haberse rendido a una reina extranjera, de haber traicionado las costumbres romanas y de buscar fundar un imperio oriental junto a ella. Octavio, hábil y calculador, usó aquella relación como argumento ante el Senado y el pueblo. Presentó a Antonio como enemigo de Roma y defensor de una reina extranjera. La tensión culminó en el año 31 a.C., en la legendaria batalla de Accio. Frente a las costas de Grecia, la flota de Octavio se enfrentó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. El mar se convirtió en un campo de fuego y humo. Las naves ardían mientras las olas se teñían de sangre. El destino del mundo romano se decidió en aquellas aguas. Octavio ganó. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde poco después se quitaron la vida, poniendo fin a una era de pasión y tragedia. Con ellos desaparecieron los últimos obstáculos que separaban a Octavio del poder absoluto. Roma, cansada de guerras, lo recibió como salvador. No se proclamó rey, la palabra seguía siendo maldita. Pero el Senado, deseoso de estabilidad, le otorgó el título de Augusto. Así nació el Imperio Romano. Las formas republicanas se mantuvieron, pero solo como una sombra vacía. El poder real residía en el emperador. Julio César, aun en la muerte, había triunfado. Su visión de una Roma unida bajo un solo mando se había hecho realidad. El joven heredero había cumplido el destino que su padre adoptivo había iniciado. Capítulo 11. El legado eterno de Julio César. A lo largo de los siglos, Julio César ha sido recordado como conquistador, estratega y político visionario. Pero detrás del mito inmortal existió un hombre lleno de matices, virtudes y contradicciones. Su vida estuvo marcada no solo por grandes hazañas, sino también por anécdotas que revelan su carácter humano, su ingenio y su ambición sin límites. El eco del nombre de Julio César no se apagó con su muerte. Su cuerpo cayó en los idus de marzo, pero su legado se elevó por encima de los siglos, moldeando la historia de Roma y del mundo. Sus conquistas, sus reformas y su visión transformaron para siempre el destino de la República y abrieron el camino hacia el imperio. César no fue solo un general victorioso, fue un reformador del Estado. Concentró el poder en sus manos, no por capricho, sino por la necesidad de restaurar el orden en una Roma desgarrada por décadas de guerras civiles. Redujo la corrupción, reorganizó las provincias, redistribuyó tierras y dio estabilidad a las masas empobrecidas. Bajo su mando, Roma dejó de ser una ciudad que aspiraba al dominio del mundo y se convirtió en la potencia que efectivamente lo gobernaba. Su genio también alcanzó los campos de la ciencia y la administración. Con la ayuda del astrónomo Sosígenes de Alejandría, reformó el calendario, creando el sistema juliano basado en el ciclo solar. Por primera vez, Roma medía el tiempo con precisión. Ese calendario, con ligeras modificaciones, sigue marcando nuestros días más de 2 milenios después. César transformó Roma no solo con leyes, sino con piedra. Embelleció la ciudad con templos, foros y acueductos. El foro de César y el templo de Venus Genetrix fueron símbolos de su visión. Una Roma majestuosa, moderna y eterna. Cada obra era una declaración de poder,
pero también un legado a la posteridad. Su talento literario fue otro de sus dones. En sus comentarios sobre la Guerra de las Galias y comentarios sobre la Guerra Civil, no solo relató sus hazañas, sino que construyó su propia leyenda. Escribía con sencillez, pero con precisión militar. Convirtió la historia en propaganda, y la propaganda en historia. Su palabra era tan poderosa como su espada. El pueblo lo amó, el Senado lo temió, y sus enemigos lo inmortalizaron con su traición. Pero incluso su muerte fortaleció su legado. Su nombre se convirtió en título imperial. César ya no era solo un hombre, era una institución. De su apellido nacerían los títulos de Kaiser y zar, ecos lingüísticos de su gloria. Octavio, su hijo adoptivo, tomó su nombre y lo llevó aún más lejos. Convirtió su herencia en un sistema político que perduraría durante siglos. El poder de uno, legitimado por el pueblo, se convirtió en la esencia del nuevo imperio romano. Así, César no solo cambió Roma, cambió el significado mismo del poder. Su influencia trascendió los siglos. Inspiró a reyes, generales, escritores y artistas. De la pintura al cine, su figura ha sido símbolo de liderazgo, ambición y destino. Su historia nos recuerda que la grandeza humana siempre camina sobre el filo de la tragedia. El legado de Julio César es una sinfonía de conquistas, reformas y tragedias. Fue soldado, político, escritor, visionario y líder. Su genio marcó el final de la República y el amanecer del imperio. Más de 2000 años después, su nombre aún resuena como sinónimo de poder, gloria y ambición. Porque Julio César no solo cambió Roma, cambió el curso de la historia humana. Y aunque su cuerpo cayó bajo las dagas del Senado, su legado desafió al tiempo. Y su nombre se convirtió en leyenda.